Estoy aquí. Bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas, a un nuevo vídeo que espero, por supuesto, que os guste. ¿De qué va hoy? Pues bueno, ¿os acordáis de este papelín con un montón de números y demás? Pues tengo otro parecido y viene a colación de un correo que recibí hace unos días que me ponía por último de haz cuentas o algo así. Y venga, vamos a hacer cuentas, a ver si sale rentable o no subir a Inglaterra. Ya lo veis, arrancamos. Bueno, si bien hace unos días que subí este papelito con un montón de números, pues en muchos comentarios me dijisteis que se acercaba mucho a la realidad. La verdad es que sí, que se acercan bastante a la realidad. Y bueno, recibí un correo electrónico en el canal que os saldrá por aquí ahora, más o menos, no sé por dónde lo pondré, que decía que él estaba haciendo Inglaterra, pero que dejó de hacerlo, habló con la empresa y dejó de hacerlo porque dejaba de ganar unos 500 euros al mes. Y bueno, en el mensaje, pues como estáis viendo, me ponía echa cuentas y tal. Bueno, pues vamos a echar cuentas porque se aproxima mucho si no se queda corto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿yo qué he hecho? Pues como estaba un poquillo aburrido, pues me he puesto a echar cuentas. Esto más o menos es desde una perspectiva que pueden pasar, incluso a mí me ha llegado a pasar, ¿eh? O sea que yo utilizo el barco y el tren. Por tanto, yo el ejemplo que os voy a poner es del barco y el del tren. Y os voy a dar los números porque este hombre, Javier, creo que se llamaba, no anda muy lejos, ¿eh? No anda muy lejos. Bueno, pues, ¿de qué va esto? ¿Vamos a perder 500 euros al mes si subimos a Inglaterra? A ver, normalmente se suben 2 veces a Inglaterra. Te da para subir 2 veces. Depende también dónde vivas, porque si vives en la base, pues te da tiempo casi que a 3. Pero está claro que si nos ponemos un poco tontos, casi no sale ni rentable, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué he puesto yo aquí? Bueno, pues he puesto el tren, que veis aquí, y he puesto una espera más la travesía de 3 horas. Esto es lo que se pierde, ¿vale? Más o menos esperas un par de horas, si se te da bien, y la travesía entre que subes al tren y bajas del tren es otra hora, pues 2 de espera más una de travesía más desembarque, embarque, pues 3 horitas, ¿vale? Normalmente cuando vamos para arriba tenemos que hacer aduana. Y normalmente, si todo va bien, tardas 1 hora aproximadamente. Se te puede armar y perder más tiempo. Pero voy a ser bueno y voy a poner 1 hora de aduana, ¿vale? Aquí ya tenemos en el tren 4 horas que hemos perdido, ¿vale? En el barco, yo para venir para abajo, por ejemplo, cogemos el barco, ¿vale? Y no vamos a Calais, vamos a Dunkerque concretamente. Si vamos cargados, vamos a Calais, ¿vale? Pero tenemos también que hacer aduana, ¿vale? Entonces, en el supuesto de que tengamos que hacer aduana, ¿vale? Le he sumado 1 horita más, si vamos cargados, ¿vale? Que no, pues bueno, quítale esa hora, aunque yo no se la quitaría porque me he quedado corto con la espera y la travesía del barco, ¿vale? Porque normalmente entre la espera y la travesía se te van 6 horas como quieras, ¿vale? Esto sin aduanas, esto de que vas vacío y vas sin aduana, pero normalmente son entre 5 horas y media, 6. Pero bueno, yo he querido repartirlo aquí un poco por ser un poco bueno. Aquí tenemos 6 horas al final del barco, ¿vale? Todo esto pues dan 10 horitas, que la tengo aquí apuntado, 10 horitas, pero además, si te coincide el fin de semana, que llegas el viernes noche, sales del barco y obviamente ya no vas a ir a cargar a ningún lado, a no ser que seas un frigo, pero bueno, en nuestro caso no solemos ir a ningún lado a cargar, porque no se carga, simplemente fin de semana y no se carga, y te hacen esperar hasta el lunes, ¿vale? Con un poco de suerte puedes andar el sábado un poquito, yo que sé, 2-3 horas. Normalmente están cerca los clientes, están a 2 o 3 horas. Y bueno, pues esas 2 o 3 horas que las andas en el fin de semana y bueno, en el sábado y ni tan mal. Pero sí es cierto que la mayoría de las veces nos cae de lunes, o sea, de viernes a lunes y te chupas las 45 horas, ¿vale? Te las puedes chupar perfectamente.
Si a esas 45 horas vamos a decirle que le quitamos un reducido 24 horas, que es lo que teóricamente tenemos que hacer fuera, pues nos restan unas 21 horas que hemos perdido. Aquí la tenemos, 21 horas que hemos perdido. Y esas 21 horas, se las sumamos a las 10 que ya teníamos perdidas, dan un total de 31 horas perdidas, simplemente en un viaje a Inglaterra. Y regresar a Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, donde vayas a ir a cargar. Normalmente, yo os hablo de mis casos, pues vamos a Bélgica, Holanda, ¿vale? Pero tenemos 21 más 10, 31 horas. Cuidado que 31 horas es una auténtica burrada. No siempre es esto. Puedes hacer 38, puedes hacer 36 en el descanso reducido, ¿vale? En vez de 21, pues que sean 10, que sean menos horas, ¿vale? No obstante, si llegas un viernes y te tienes que quedar hasta el lunes, las 45, aunque andes un poquito el sábado, no te las va a quitar nadie, porque al final andas el sábado por decir, mira, me voy a mover un poco, ¿vale? Pero bueno, 31 horas. Y yo he puesto aquí, por la cuenta la vieja, en 10 horas más o menos se andan unos 700 kilómetros. También me he quedado corto porque si es solamente andar, te puedes aproximar a 800 y algo. Pero bueno, pon que nunca vas a 90, pon que hay alguna ciudad que atravesar y demás. Entonces me quedo en 700 kilómetros. Claro, eso en 10 horas. En 31 horas harías 2170 kilómetros. ¿Vale? Eso en 31 horas. Daros cuenta que 31 horas es más de la mitad de una semana laboral en horas. O sea, cuidado que no es ninguna tontería. O sea, nos estamos acercando ya a lo que este hombre nos decía en el correo. Bueno, seguimos y muevo un poquito el teléfono, ¿vale? 2170 kilómetros a precio actual, eso depende un poco de la empresa. Yo lo he puesto como me pagan a mí, ¿vale? Pues son 217 euros. Son 217 euros que por 2 veces que yo suelo subir a Inglaterra, estoy dejando de ganar 434 euros al mes. ¿Vale? Pues sí, más o menos se acerca o me acerco a la cuenta de nuestro suscriptor. Aquí al final he puesto al año 11 meses porque uno está de vacaciones. Dejaría de ganar 4.774 euros solamente por subir a Inglaterra. O sea, es dinero al mes, es dinero al año, obviamente. ¿Se podría reducir esto? ¿Se podría reducir los 434 euros al mes? Por supuesto que se podía reducir los 434 euros al mes si las empresas tuvieran en cuenta que la travesía también es trabajo, me da igual para uno y para otro, y que habría que pagarlos como kilometraje. A ver, no vas a ir con un flotador tirando del camión nadando, ¿no? Lo tendrá que llevar el barco. Y de igual forma en el tren, pero tú vas acompañando a ese camión, ¿no? Al final tú no estás ahí por gusto, tú estás trabajando, ¿vale? Entonces las compañías deberían coger y pagar las travesías. Me da igual en barco, en tren que en barco, que en avioneta. Hay que pagarlo. Y que esta cifra que hemos visto de 434 euros aproximadamente que dejas de ganar al mes por subir a Inglaterra, pues que se vea reducida, si no eliminada. O sea que eso deberíamos ganarlo, ¿vale? Se pueden hacer 1000 formas. Las travesías, los fines de semana que sean más productivos económicamente hablando, o sea, que te paguen bien los fines de semana, y al final estos 434 se pueden convertir, a lo mejor siendo un poco buenos y no apretando demasiado a las empresas, en 100 euritos, ¿vale? Entonces, bueno, resumiendo cuentas, nuestro compañero nos decía que dejaba de ganar 500 euros. Yo he echado un poco la cuenta a la vieja y me da pues más o menos esto, 434 euros, o sea que nos aproximamos a lo que el compañero nos dijo en el correo electrónico.
Por tanto, ¿sale rentable subir a Inglaterra? Pues obviamente no. No sale rentable subir a Inglaterra, y ahí tenéis el motivo de que muchas personas hayan probado subir a Inglaterra y lo hayan desechado. O sea, yo no subo a Inglaterra por factores como los parkings, o sea, si en Francia es complicado aparcar, allí es imposible. Parkings, aduanas, que suelen ser rápidas pero te pueden dar guerra, aduanas, y luego este tipo de cosas que al final una persona que no tiene que usar transbordadores, que no tiene que hacer aduana y que está dentro de Francia, Alemania y tal, hace más kilómetros, hace estos 2170 kilómetros más que uno que está subiendo a Inglaterra. Entonces, obviamente, no interesa. Por tanto, ¿sale a cuenta subir a Inglaterra? Pues, señores, no. Esto es lo que tienen que hacer las empresas, que supongo que lo saben, lo que pasa que no hacen nada porque nadie se queja. Pues bueno, es echarle un ojo y compensar económicamente, como Dios manda, a los que hacen Inglaterra. Por ejemplo, yo no digo nada, pero compensar realmente al que las pasa peor, ¿no? al final. Y que, yo que sé, que no sea equitativo. No puede ganar lo mismo uno que hace nacional que uno que hace internacional, y que uno que hace internacional y además se va a Inglaterra, a Dinamarca, en fin, que tiene que coger transbordadores y que pierde un montón de tiempo. Ya lo estáis viendo, hasta 31 horas, si te coincide el fin de semana un poco así regulero, en 31 horas. Es que es más de la mitad de una jornada, de una semana laboral, cuidado, es mucho, es mucho. Así que nada, chicos, espero que os guste esto, dejad los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.